La integración de la Autoridad Nacional del Agua propuesta en el anteproyecto de Ley General del Agua aprobado en la Comisión de Medio Ambiente incluye a los sectores productivos agropecuario e industrial. ¿Por qué la sola presencia de esas dos instancias supone la privatización del agua en el país? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos en este martes. En nuestros temas o nuestro tema principal de reflexión de este día tiene que ver con el debate legislativo que se ha instalado en la Asamblea sobre la Autoridad Nacional del Agua, que está incluida esta figura en el anteproyecto de Ley del Agua en discusión en la Comisión de Medio Ambiente. De ese tema fundamentalmente hablamos con nuestra invitada y también de otros adicionales que tienen que ver con la situación de nuestro país. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios acá en 8 en punto, Lina Paul. Ella es la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales en nuestro país. Ministra, buenas noches, bienvenida, es un gusto. Muchísimas gracias, William, y muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, excelente. Antes de darle la palabra y un poco conocer entonces su opinión así sobre esta discusión que está instalada en Asamblea Legislativa, ministra, solo me tomo un par de minutos para mostrarles a ustedes un poco, porque ha habido muchas reacciones en torno a esta discusión y hay algo relevante que ha ocurrido. Por ejemplo, tiene que ver con un tuit que se lo mostramos de inmediato porque la semana pasada se suponía que Mauricio Interiano, el presidente del COENA del partido Arena, se reuniría pues probablemente esta semana con Nayib Bukele, el presidente electo. Pues bien, lo que ha pasado, esto ha sido después de esta discusión que se ha generado ayer en Asamblea Legislativa. Mauricio Interiano escribió en relación con el tema del agua abordado en la Comisión de Medio Ambiente, donde ni siquiera decía él hubo dictamen. Te pido, Nayib Bukele, que superes los modales de campaña. No se vale gobernar desde el ataque cuando no se está de acuerdo con algo, sino solo desde el diálogo. Entonces, le pedí además ahí demostrar que era diferente, pero bueno. Pero entonces Nayib Bukele le contestó con base a lo ocurrido ayer en Asamblea Legislativa, decía él, y el intento de privatizar uno de los bienes públicos más preciados que tenemos. He decidido suspender la reunión pendiente con el presidente de Arena. No se puede negociar nada a la par de madrugones legislativos. Esto tiene que ver obviamente en el contexto de lo que está pasando alrededor de esta discusión, y es que cómo queda integrado de acuerdo a la decisión que se tomó el día de ayer. Y hay que hacer notar, ¿no?, que no es que se ha aprobado el anteproyecto de Ley General de Agua. Lo que se estaba discutiendo ayer en la Comisión de Medio Ambiente tiene que ver con un artículo muy específico, porque son más o menos 160 artículos lo que considera esta normativa. Y ahora sí vamos a pasar, porque la definición de conformación de la directiva de la Autoridad Nacional del Agua tiene que ver con quiénes la integran. La Autoridad Nacional del Agua estará integrada, dice, por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por las municipalidades, el sector productivo agropecuario, la Junta de Agua, la Universidad del Salvador y el sector productivo industrial. Es decir, estamos hablando allí de que son más o menos que serían 7, y de 7 hay 2 que estarían representando al sector privado, y en este caso al sector industrial y sector agropecuario. Bueno, esto es para colocar un poco en el contexto. A ver, ministra, entonces iniciamos. Bueno, vimos un video que grabó hoy, ¿no?, y lo subió a redes sociales también fijando posición de su ministerio sobre este tema. En principio, el gran tema central en esto es ¿por qué puede ser privatizadora la estructura de cómo está configurada entonces la Autoridad Nacional del Agua? Vamos a ver, yo he insistido mucho en esto y probablemente no sé, se puede malinterpretar lo que estoy diciendo y voy a querer ser muy clara. Hay una diferencia entre privatizar los servicios públicos o el servicio de agua potable, que no es de lo que se trata en esta ley, y privatizar las decisiones sobre lo que se hace con este recurso, sobre cómo administrar el recurso, porque de lo que estamos hablando es de una ley general de aguas. Sí. Y de acuerdo a las funciones que aparecen en todos los documentos que se ha presentado a la Asamblea Legislativa de esta Ley General de Aguas,
Las atribuciones son la de administrar el recurso. ¿Qué significa administrar el recurso agua? Significa que usted tiene una cantidad de agua que viene por lluvias, por lo que tiene en los cuerpos de agua subterráneos, etcétera. Es el agua que usted puede utilizar. Y entonces usted decide a quién se le otorga esa agua y cuánta agua se otorga. Sí. Suponiendo que el agua fuera un recurso infinito, esto no sería ningún problema. Hay agua suficiente para todos y para lo que quieran hacer todos. Pero eso no es el caso. No es el caso en El Salvador y no es el caso en la mayoría de países en este planeta. Y encima de esto, a raíz del cambio climático, este recurso está cada vez más escaso. ¿Qué significa esto? Nosotros vemos los pozos de monitoreo, tenemos pozos de monitoreo en todo el país y vemos un descenso sostenido en los niveles de esos pozos. Es decir, ¿eso ha sido permanente de los últimos años? En los últimos años, a partir del 2012, hemos visto descenso sostenido. Es decir, hemos visto aumentos en algún momento, disminuciones en otro momento, pero si usted le ve la tendencia desde el 2012, la tendencia es sostenida año con año a haber disminuido los mantos acuíferos. Y encima de eso, a pesar de que en El Salvador llueve, hay todavía un régimen de lluvias bondadoso, que cada vez es menos, la distribución en el territorio es desigual, no es la misma, no llueve lo mismo en todos lados. Hay ciertas zonas que llueve menos, hay ciertas zonas que llueve más. Sí, claro. Y además de eso, los grandes reservorios naturales, lagos, lagunas, ríos, están contaminados. Y entonces no podemos extraer de esa agua para cualquier uso. Entonces usamos nuestras aguas subterráneas. ¿Y el país sigue sometido sobre la figura del estrés hídrico? En algunas zonas. Tenemos la zona del Río Grande de Sonsonate en estrés hídrico. Y para el 2020, de acuerdo al Plan Nacional Hídrico, estarían también en estrés hídrico la cuenca del río Lempa, Jaltepeque, estero de Jaltepeque, Jiboa, Río Grande de San Miguel. Esto es el 80% del territorio nacional aproximadamente. Entonces, a eso vamos. Entonces, administrar el recurso hídrico, administrar el agua, no el agua potable, no el agua que usted le llega del chorro, eso es otra cosa. Administrar el recurso hídrico, poder decir, mira, este año, con lo que tenemos en los cuerpos de agua subterráneos, con lo que nos va a caer de lluvia, con lo que tenemos disponible, con los sistemas que tenemos disponible para darlo, pues entonces yo tengo que definir a dónde va esta agua. Sí, antes de irnos a la pausa, porque en 2 minutos vamos a la pausa, ministra, sí quisiera que nos precisara más esa distinción que hace usted entre la figura de privatización de las decisiones con la privatización per se del recurso hídrico. Digo que es importante porque... de los servicios de agua potable. Entonces, privatización de las decisiones es la figura que usted utiliza alrededor de la Autoridad Nacional del Agua. Claro, porque de acuerdo a la ley, esta Autoridad Nacional del Agua otorgaría esos permisos, esas concesiones para decir quién usa el agua. Bueno, yo ponía el ejemplo del que me dijo el alcalde de San Luis Talpa. Tengo 6 pozos, ya se me secó uno y ya no puedo darle el agua suficiente a toda mi población, y sin embargo veo que los cañeros tienen muchísima agua utilizando para riego. Una ley del agua, una administradora del agua, una Autoridad Nacional del Agua, de acuerdo a lo que dice esta ley, tendría que definir, bueno, momento, aquí hay una crisis, una incompatibilidad, ¿qué priorizo? ¿A dónde doy el uso? ¿Cómo lo divido? ¿Qué permisos otorgo? Etcétera. Entonces, esa decisión tiene que ser pública. No creo que nadie quiera que en esa decisión de cómo se distribuye el agua, usted quiera que esté una municipalidad que es de un territorio específico, o quiera que esté
un sector industrial o un sector agrícola o agroindustrial en particular. Yo creo que nadie, esas son decisiones que se toman desde lo público. Y digo esto porque se toman en todas partes del mundo. No hay ni un solo país donde estas decisiones de administrar el agua las tome un sector en particular o participe en su decisión un sector en particular, un territorio en particular. Bueno, excelente. Tengo que hacer la pausa comercial. Cuando regresemos, quiero su opinión porque la Autoridad Nacional del Agua está integrado por 7, ¿qué serían? Instituciones, digamos. Son 7, ¿no? Y de esas 7 hay 2 nada más que están vinculadas al sector privado. Entonces cualquiera puede suponer cómo se va a establecer la mayoría simple o cómo se tomarán las decisiones, si habrá una especie de mayoría calificada en esto, pero obviamente cualquiera dice, bueno, pero si solo hay 2 instituciones no tienen mayoría ni simple, quizás ni calificada desde luego, pero desde simple no, porque de 7 tendrían que ser, si fuera la mitad más 1, tendrían que ser que de 4, ¿no? Pero bueno, lo dejo planteado para que lo discutamos después de la pequeña pausa comercial. Volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Ministra, le dejaba la interrogante planteada entonces en el cierre del segmento anterior. La Autoridad Nacional del Agua, de acuerdo a esta figura aprobada ayer en Asamblea Legislativa, son 7 entidades, digamos, las que están representadas ahí. De 7, solo 2 son las privadas. Entonces, uno dice, bueno, hay 5 ahí entonces que son las que podrían definir. Pero bueno, en una lógica en la que cómo se pueden definir, entonces, porque esto me lleva a preguntarle, entonces, ¿cómo es que se pueden privatizar esas decisiones a ese nivel? Sí, vea, esto es importante que lo pregunte, porque justo hoy estuve en una reunión con el sector privado, porque estamos finalizando el nuevo reglamento técnico de aguas residuales, un trabajo fantástico que hemos hecho con ellos para mejorar la normativa y evitar esta contaminación de las aguas que hay. Y yo les decía esto, para mí el sector privado merece un enorme respeto. No es un tema de satanizar al sector privado o que ellos sean buenos o malos o capaces o incapaces, por favor, tengo el mejor de los respetos por ellos. Ese no es el punto es que la administración de un recurso que supone que es un recurso escaso, que supone un recurso comprometido, no puede estar en manos privadas, y no en el sentido de empresas privadas, sino de intereses y sectores con intereses concretos, específicos. No puede ser. Es simplemente una cuestión de lógica. Es decir, si hay un problema del agua en el país y quien lo representa es el alcalde de Jiquilisco, adivine por quién va a votar él que se atienda primero. Por su municipio. Y puede ser que para el país sea más importante o más urgente otra región y no esa. Y esa es la decisión difícil que una Autoridad Nacional del Agua debe tomar. O, por ejemplo, y lo digo en beneficio del mismo sector privado, supóngase que uno del sector privado, los textileros, no estén representados ahí y que van a estar representados los embotelladores de agua. Adivine por quién va a decidirse, cuando en realidad puede que el sector textilero en ese momento sea el motor de la economía. Y que usted a quien tiene que darle ese recurso escaso es a quien le está generando mayor cantidad de empleos, y no lo digo, por favor, no me malinterpreten. Ahora, esto es entonces la figura de detrimento uno de otro. Entonces la figura de jueces y parte. Exacto, exacto. Son usuarios. Así como ANDA no debe estar en la autoridad, porque es usuario. Así como las juntas de agua no deben estar en la administración del recurso, porque son usuarios. No deben estar los sectores agricultores usuarios, los sectores industriales usuarios, porque son usuarios. Ahora, porque usted está regulando a los usuarios. Entonces usted se quedaría, perdone, ministra, usted se quedaría entonces con la figura nada más de medio ambiente, agricultura, el sector académico, si fuera el caso de la Universidad de El Salvador, por ejemplo.
Bueno, a mí es que francamente hemos estado tratando de encontrar si hay algún sí, país la que propuesta del Ministerio de Medio Ambiente era diferente a esta. Totalmente, o sea, es el sector público, punto. La academia juega un papel importante en términos de hacer investigación científica, etcétera, pero no en una autoridad nacional del agua, no administrando el recurso. Tiene que haber una base científica, técnica de las decisiones que se tomen, eso sin duda alguna. Yo lo he dicho, México tiene el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pero a México jamás se le va a ocurrir poner a la UNAM, a la Universidad Nacional de México, administrando el recurso. Es que creo que a la UNAM le parecería una locura, francamente, que le digan a la UNAM, oye, tú vas a estar administrando el recurso, otorgando permisos. Esa no es la función de una universidad. Entonces, a mí me parece que estas discusiones, y hemos proveído ya de datos, estudios sobre esto. Algunos planteamientos han dicho, bueno, consensuemos, incorporemos al privado. A mí me parece que podría haber, por ejemplo, una junta directiva así, con esa misma configuración, no tendría ningún problema, siempre y cuando solo decidiera, por ejemplo, sobre el tema de la aprobación del Plan Nacional Hídrico, sobre el tema de qué presupuesto debería de tener esta, y dejémosle a la presidencia de esta junta directiva, que es el Ministerio de Medio Ambiente, a que administre el recurso, ¿verdad? Eso podría ser una salida de consenso, creo yo, pero entendiendo los conceptos, entendiendo lo que significa administrar el agua y quiénes podrían administrar el agua. Sí. Ministra, ¿y el sector público en este caso sería suficiente garantía, digo, justamente para garantizar la eficiencia que debe existir en la administración del recurso? Y si no, ¿quién? Vaya, es que a mí estas frases que aparecen en la Asamblea Legislativa me dejan estupefacta, vaya, me dejan impresionada. Que los partidos que han votado a favor de esta configuración digan, es que esto asegura que sea eficiente, porque el gobierno nunca ha sido eficiente. Y uno dice, Dios mío, todos ellos estuvieron en el gobierno, todos ellos ostentaron el gobierno. Arena estuvo 20 años, PCN estuvo 30 años, el PDC estuvo otros tantos. O sea, me deja estupefacto. Una cosa es que usted haga una autoevaluación y diga que fue incapaz de gobernar, bueno, eso que lo digan y que hagan mea culpa, pero que de eso a que usted diga que el aparato de gobierno no sirve para nada, no, por favor, el aparato de gobierno es eso, es el ejecutivo, es cómo se gobierna, es el que toma las decisiones. Uno de ciudadano lo que le exige a ese gobierno es funcione, hágalo bien, actúe, porque ese es el aparato. Si no, entonces, ¿en qué tipo de sistema estamos? ¿En qué sistema estamos? No estamos entonces en el sistema democrático donde usted elige a un gobierno para eso, para que gobierne, para que tome las decisiones por el bien común, por el bien público. De ahí viene lo de público. Entonces, a mí me impresiona, bueno, si han hecho ellos una autoevaluación, quienes han votado en contra de que han sido pésimos gobiernos, bueno, allá ellos. Quiero decir, ese es su problema, pero no por eso van a decir que las decisiones tienen que tomarlas un grupo de privados. Y digo privados, no estoy hablando de empresa privada, digo de privados con intereses específicos, individuales y no colectivos. Eso no puede ser una excusa. O sea, el gobierno tiene que funcionar y el gobierno está para eso, para gobernar. Ahora bien, tal cual está planteada esta Autoridad Nacional del Agua, ¿no tiene mucho peso burocrático? Mire, muchos países, bueno, todos los países administran el agua dentro del sector público. Eso lo damos por hecho. Algunos países deciden hacer autónomas, como esto que se plantea aquí. Algunos países deciden que hayan oficinas dentro de ministerios. Yo particularmente creo que lo mejor sería que hubiese una oficina dentro de un ministerio, porque mire, no somos un país como para darnos el lujo de tener autonomía. Pero
eso lo determinarán los legisladores. Brasil, por ejemplo, tiene una, así se llama, ANA, una Agencia Nacional del Agua dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Algunos países lo tienen así, y qué bien, felicidades, y funcionan muy bien, por cierto. Algunos otros, pues no la tienen. A ver, tengo dos comentarios acá. Por acá dice, me parece que los criterios de la señora ministra son de carácter estratégico y muy serios. Otros dice que se dicen llamar analistas confunden al pueblo y entonces la están felicitando. Pero preguntan también, por ejemplo, dicen el ente rector actual, que es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No. Entonces, ¿cómo está entonces en términos de la figura? Porque dice que se ha hecho poco desde ahí y ahí se hace referencia que, por ejemplo, en términos de ejecución presupuestaria de 24 millones de dólares, solo el 50% se ha ejecutado. No, eso no es cierto. Por favor, vean la ejecución presupuestaria. Nosotros este año, bueno, no quiero discutir eso porque no hemos venido a discutir eso, pero véanlo por favor en la página del Ministerio de Hacienda. Tuvimos una ejecución este año de 86% y, por cierto, no llegamos a una ejecución del 100% a raíz de un préstamo del banco alemán KfW para hacer los rellenos sanitarios, y como saben no pudimos hacer el relleno sanitario de los nonualcos ante la presión de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, que dictó medidas cautelares. Eso hizo que no pudiéramos ejecutar el préstamo. El resto del dinero fue ejecutado en un 100%. Puede usted verificar todos esos datos y puede pedirlos a través de nuestra oficina de información y respuesta. El año anterior tuvimos una ejecución superior al 90%, creo que fue de 91 o del 92%. Pero eso no es el caso. En el tema del agua, no. El problema es que no hay una ley del agua. Nadie en este país puede cobrar, nadie. No tenemos mandato de ley para cobrar por el agua, el aprovechamiento del agua. Y nadie puede cobrar por los vertidos que se tiran directamente a los cuerpos de agua. Nadie. Todos dan permisos de forma aislada. O sea, Agricultura da los permisos de riego y de otros usos. El Ministerio da los permisos para el sector industrial, que la verdad es muy poco. Otros dan permisos para el sector turismo, otros dan permisos para las alcaldías. O sea, está fragmentado y realmente no hay una institucionalidad que vele por el recurso agua como tal, que administre el agua. Bueno, perfecto, nos quedamos en el punto, hacemos una pausa comercial, regresamos. Para colocarles en el contexto de lo que ha ocurrido en Asamblea Legislativa, les vamos a dejar algunos cortos que nuestros compañeros de Teleprensa recogieron el día de ayer en esa discusión en la Comisión de Medio Ambiente. Vamos a ver y a escuchar. Hemos manifestado no solo el compromiso propio, sino el respeto a la ley. El respeto a la ley de que el agua es un bien público, que el agua le pertenece al Estado. Las juntas de agua no son privadas, son comunales. Es la organización de la sociedad en el territorio. Yo le pediría que si no votamos todos, no lo someta a votación. ¿Saben por qué? Porque ya tienen preparado salir que no se votó porque se quiere privatizar el agua. Entonces yo no quiero ese juego. Solo lamentar que este día ha podido más los intereses privados dentro de la Comisión de Medio Ambiente. Lamentable para el pueblo salvadoreño. No hay privatización. ¿Cómo decir que hay privatización cuando de repente aparecen las municipalidades? ¿Quién controla las alcaldías? Si tienen que ponerse de acuerdo en administrar un bien que es del pueblo. Bien, pero también tenemos declaraciones, creo que la tenemos a la mano, de Roger Arias, el rector de la Universidad de El Salvador, que también ha hecho referencia a esto y que la Universidad de El Salvador ha convocado para el día de mañana una actividad. Bueno, este es el tuit, ¿no? A pesar de que nuestra universidad dice esté incluida en el ente rector del agua, reiteramos que el compromiso de esta institución es por una autoridad eminentemente pública. El agua debe ser considerada un derecho humano fundamental. Se lo copiaba la Asamblea Legislativa el tuit, pero bueno, han convocado para mañana, ¿no? Hay una movilización de estudiantes entonces desde la Universidad de El Salvador hasta la Asamblea Legislativa. Pues bueno, ministra, un poco entonces, este es el ambiente, ¿no? Tendremos, ¿cree usted? La administración de Salvador Sánchez Serén y usted desde luego terminan el 31 de mayo. Para entonces, ¿será que habrá aprobación de ley de agua o cuál es su espíritu en este momento, digo, con todo lo que ha ocurrido? La verdad muy triste, porque yo sí creo que
era necesaria, es necesaria una ley general de aguas. Esperaba que realmente se aprobara una ley general de aguas. En el mejor de los espíritus hemos intentado realmente por todos los medios brindar los suficientes insumos a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Hemos trabajado muy duro en crear todos los mecanismos e instrumentos que una ley general de aguas necesita. Hay un sistema de información hídrico muy potente, hay un plan nacional de gestión integrada del recurso hídrico, hay una política y una estrategia del recurso hídrico, y francamente yo me siento muy triste porque me parece que con toda esta discusión probablemente no lleguemos a un acuerdo en torno a la Ley General de Aguas. Y más bien yo quisiera hacer un llamado a todos los partidos políticos que realmente abonen a esta discusión, encuentren consensos, se abran a estas perspectivas. Es obvio que hay un clamor ciudadano de que el ente rector sea un ente público, de que el administrador de esto sea un ente público. Esto está así en todas partes del mundo. No veo por qué no se pueda apreciar esto. Y hay toda una ley, todo un desarrollo de la ley que debemos discutir y seguir y avanzar y seguir discutiendo. Yo quisiera que de verdad los diputados y diputadas escucharan a todas estas voces que se unen para pedir una administración del agua en manos del sector público. Hay que confiar en que se hará bien, en que se va a desarrollar bien, y si no se hace, los ciudadanos vamos a estar ahí vigilando y exigiendo que esto sea de la mejor manera. Ahora, ministra, lo que ha ocurrido esta semana, ha habido dos protestas en la zona de San Martín, en la zona de Soyapango, de comunidades reclamando por el agua, ¿no? O sea, hay sectores donde prácticamente una semana hay sin agua potable. Es decir, entonces, ¿cómo garantizar todo el tema de que al final toda esta discusión de una ley de la autoridad, si están los privados o no están, porque la gente lo que necesita es el recurso hídrico, tener el agua en sus casas, ¿no? Ahora, esas son dos con el cosas... tema de la eficiencia en la administración de recursos y todo lo demás. Esas son dos cosas diferentes. Una cosa es el agua potable, el servicio de agua potable y saneamiento, y eso esperamos todos los ciudadanos que el nuevo gobierno lo haga eficientemente, lo haga eficazmente, que resuelva esa situación para toda la ciudadanía. Esa es una cosa muy diferente a la Ley General de Aguas, a administrar el recurso agua, que no es el servicio. Una parte es el servicio de agua potable y saneamiento. Otra parte diferente, por ejemplo, es el agua que se utiliza para riego. Otra parte diferente es el agua que se utiliza para la industria. Y el punto es tener un administrador que sepa manejar esto, que planifique, que pueda decir, hay años en que no va a haber agua para darle a los ciudadanos. Entonces, tengo que prever esto y ver cómo distribuyo el agua que tengo entre los diferentes actores, priorizando los usos que la ley defina. Tengo que conseguir fondos y tengo que tener fondos suficientes para asegurar que el recurso agua esté ahí para el agua potable, para el riego, para las actividades industriales, económicas, productivas. Tengo que hacer esfuerzos para eso. Todo eso lo define una ley general de aguas, para reforestar y tener agua suficiente, para poder hacer muchísimas cosas. ¿Cómo es posible que en este momento aquellos industriales, agroindustriales, sectores que se benefician y que se lucran del tema de agua, no se les pueda cobrar por ello? ¿Cómo es posible eso? Eso no tiene nada que ver con ANDA ni con las juntas de agua. No estoy hablando de esa agua que sirve para usos productivos industriales. Se tiene que cobrar, señores. Y no me digan que ahora se les cobra a través de ANDA o por las compensaciones ambientales del Ministerio de Medio Ambiente. Eso se tiene que regular. Incluso, ¿cómo es posible entonces que algunas instituciones generen cobros? ¿Quién regula a las juntas de agua?
¿quién regula a este prestador de servicio que es ANDA, que es un usuario de esta agua y que presta este servicio? Por eso tiene que haber una ley general de aguas, para ordenar la casa y definir qué es lo que se tiene que hacer. Sí. Ahora bien, hay algunos comentarios o preguntas que nos llegan a través de quienes nos están viendo en la transmisión en el Facebook. Por ejemplo, acá preguntan, algún pronunciamiento dice sobre el tema de tala de árboles de los funcionarios del gobierno actual. Porque sin árboles, dicen, no habrá agua para proteger. Además, dicen acá sobre la depredación de bosques o las grandes trozas, dice un amigo, de madera que están sobre la carretera a Las Cruces o Los Naranjos. Además, dice otro, se podría crear reservas de agua como lo hacen en otros países en los puentes, como pequeñas represas, y reforestar en sus riberas. Bueno, además dice que no se trata, dice otro, no se trata solo de privatizar el agua, se trata también de cuidar los mantos acuíferos, y en este caso aquí dice hay una deuda del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Son varias cosas, ¿no? Pero opiniones y preguntas. Está bien. A ver, en primer lugar, la última tala generada en el Cerro del Águila, que fue ampliamente difundida, ha hecho que se obvie algo que se ha trabajado, y no solo por el Ministerio de Medio Ambiente, también en el marco del CONASAP, de la Plantatón, de la gran iniciativa de reforestación de la Plantatón. De acuerdo a un informe elaborado por una universidad de los Estados Unidos y del primer inventario nacional de bosques elaborado por una empresa española, ninguno de estos informes tocado por el Ministerio de Medio Ambiente, y que usted nuevamente, por favor, le pido, solicítelo al Ministerio de Medio Ambiente, ahí están estos documentos. Dicen estos informes que tenemos un 38% del territorio arborizado, y de acuerdo al informe, nada mal para un país con el nivel de densidad demográfica que tiene. El informe de la Universidad de los Estados Unidos dice que en los últimos 15 años hemos ganado 3 veces más bosque de lo que hemos perdido. ¿Perdemos bosque? Sí, sin duda. Hay plantaciones forestales en el país que sí, que son bosques que se sembraron para venderlos como madera. Sí, existen. ¿Son legales bajo la normativa actual? Son legales. ¿La ministra puede prohibirlos? No, no puede prohibirlos, porque son legales, fueron sembrados para ese uso. Entonces, si vamos a juzgar por las talas que se ven, el trabajo que se ha realizado, señores, yo no tengo más que decirles. No puedo seguir insistiendo en este tema. Pero no es solo de este tema que estamos hablando de la Ley General de Aguas, que es fundamental para el país, que tiene que desarrollarse, que tiene que estar la institucionalidad suficiente para eso. En el caso del Cerro del Águila, sí es responsabilidad del Ministerio de Agricultura, ¿no? Son plantaciones forestales, es decir, son bosques que se sembraron para venderlos como madera. Sí, de acuerdo, nos quedamos en ese punto, vamos a una pausa. Cuando regresemos les vamos a mostrar a ustedes un gráfico que la agencia France Press mostraba este día, el agua cada vez más escasa. Se lo vamos a mostrar después de la pausa. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Vamos a mostrarles a ustedes una gráfica. Vamos a ver cómo está la definición de la gráfica, pero ojalá que se pueda entender un poco. Esa es la que tiene ahí. El agua cada vez más escasa. Esta es una gráfica que recoge la agencia francesa de prensa este día de base de datos Aqueduct. Entonces dice estrés hídrico, diferencia entre la utilización del agua y sus fuentes naturales alrededor del mundo, 2015. Y luego una estimación que se hace para 2040 de escenario optimista, pero en el primer escenario ustedes ven El Salvador aparece, casi no se nota, ¿no?, en el mapa, pero estamos prácticamente ubicados en la parte de estrés hídrico medio, alto o alto. Y en el mapa que se ubica en la parte inferior, que destaca los rojos, tiene que ver con los cambios en relación a 2015, por ejemplo, en términos de deterioro. Prácticamente nos ubicamos en la posición media o fuerte, que sería la parte inferior roja. Bueno, eso es lo que aparece este día, ministra, y que tiene que ver con la situación del agua cada vez más escasa, y es una perspectiva a nivel mundial. Efectivamente,
Yo creo que debemos tener conciencia que esta película, ¿cómo se llama? Mad Max, ¿no? Esta que está sin agua, en el desierto, ya no es ciencia ficción. De verdad estamos viendo descensos significativos del recurso, estamos viendo problemas con el tema de agua, cambios en el régimen de lluvias, disminución en la cantidad de lluvias, una distribución espacial de las lluvias más desigual. Hay que tomar en serio esto y lo digo sobre todo pensando en la siguiente o en el siguiente ministro o ministra de Medio Ambiente. Hay que apoyar al Ministerio de Medio Ambiente. Mucha gente creo tiene muy buenas intenciones, se ha creado una conciencia muy grande en el tema ambiental, nos estamos dando cuenta de que la naturaleza nos está pasando la factura y yo creo que es importante apoyar en ese sentido las acciones y los llamados que el Ministerio de Medio Ambiente realiza. Ya, ministra, ustedes están a punto de concluir la administración, el acompañamiento, usted viene prácticamente de los 10 años, ¿no?, en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como viceministra los primeros 5 años durante la administración de Mauricio Funes y ahora como ministra con Salvador Sánchez Serén. ¿Qué están dejando para el próximo gobierno en el tema que tiene que ver con recursos naturales? Bueno, en realidad, por cierto, el día viernes vamos a hacer una presentación de todos los instrumentos, en particular en este tema del agua y conmemorando el Día Mundial del Agua, todos los instrumentos que tenemos, un sistema de información hídrica maravilloso, disponible para toda la ciudadanía. Dejamos el Plan Nacional Hídrico, la política y la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Dejamos un programa de restauración de ecosistemas y paisajes que realmente ha sido extraordinario. Más de 150.000 hectáreas que hemos restaurado no solo reforestado, pero también hemos restaurado paisajes productivos. Tenemos un observatorio ambiental que es uno de los más potentes de la región. Ahora ya no damos solo pronósticos del clima, damos pronósticos de impacto. Llegan esta información para los diferentes sectores del país de manera que puedan tomar sus decisiones. Queda en el tema de saneamiento planteado ya el tema del rescate del río Selguate. Ya están, digamos, los estudios para la gran planta de tratamiento en San Salvador, San Miguel y Santana. O sea, ¿hay una base en el caso de la Selguate para poder desarrollarlo para el próximo gobierno? Absolutamente. Nosotros incluso avanzamos en la normativa, en la legislación, una transformación en la ley de asocio público-privado para que pueda ofrecerse un asocio de manera que haya una empresa interesada en hacer el saneamiento, poder poner la planta de tratamiento o, en el mejor de los casos, que realmente se haga un préstamo para el país y que se ponga y se instale esta planta de tratamiento. Ya están los estudios, el lugar donde tiene que hacerse esta planta. Hemos hecho evaluaciones sobre todos los colectores del país y lo que este país requiere y necesita. La Plantatón ya es una iniciativa instalada para reforestar el país. Más de 35 millones de árboles han sido sembrados en los 2 últimos años y creo que esto ya va siendo como una bola de nieve. Cada vez más organizaciones y personas se unen en este esfuerzo y esperamos que esto siga siendo así. Pero ¿cuál es el punto, digamos, que usted siente que queda todavía en deuda de trabajar más sobre esto? Muchísimas cosas, muchísimas, por favor. El tema ambiental es un tema complejo. Es un tema que se hacen las cosas, pero tiene que ser permanente, constante. Más y más sectores se tienen que unir en este esfuerzo de rescatar el medio ambiente. Porque la gente piensa que lo que hace uno de manera individual no tiene ningún sentido. Yo siempre cuento esta historia de este colibrí chiquito que llegó a un bosque que se estaba incendiando con una gotita de agua y los animales del bosque dijeron, este colibrí está medio loco, que viene con una gotita, y el colibrí, y le preguntaron, ¿verdad? ¿Y tú qué estás haciendo? Y el colibrí dijo, yo mi parte. Entonces creo que nunca va a acabar este tema del medio ambiente. Tenemos la deuda
de sacar de circulación los autobuses. Está todo definido en la Asamblea Legislativa. Por cierto, nosotros llevamos la reforma a la Ley de Transporte Terrestre. ¿Está pendiente de aprobación en la Asamblea? Bueno, es que, como sabes, como reforma. Pues sí, digo yo que algún día lo van a hacer. Nosotros llevamos los estudios a ellos, llevamos las medidas que se deberían tomar, incluso les hicimos un anteproyecto de reforma de esa ley de transporte público para poder sacar esos autobuses de circulación. Yo creo que es una deuda que está pendiente y que tiene que hacerse. Hay muchísimas cosas que se tienen que hacer. Hay que seguir sembrando árboles, hay que seguir avanzando en regular todas estas plantaciones forestales, hay que seguir haciendo muchísimas cosas. Por eso digo, por favor, apoyen al siguiente ministro o ministra de Medio Ambiente para que su labor la haga de la mejor manera. Dejemos a un lado de los conflictos y pleitos partidarios al tema ambiental, porque miren, señores, el tema ambiental nos cae encima a todos, independientemente de religión, sexo, partido político o lo que sea. Ahora, díganos, con el presidente electo Nayib Bukele no ha definido, no ha hecho público, por lo menos públicamente no lo conocemos, quién es el equipo de transición, pero ustedes están trabajando ya en todo el proceso de transición, pero reuniones con representantes o delegados del presidente electo no ha tenido. No, en realidad el señor presidente Salvador Sánchez Serén ha sido muy enfático en que tenemos que estar listos, eso desde hace algún tiempo. Ya todos entregamos a Casa Presidencial nuestros informes para la transición. El presidente ha dado la orden de ser transparentes, de tener toda la información lista, de ayudar al siguiente gobierno. Estamos listos ya desde el 28 de febrero. En realidad estamos, desde el 28 de febrero, por cierto, estamos listos esperando ya que lleguen los equipos de transición, con muchas ganas de entregar la estafeta, con mucho orgullo de entregar esta estafeta a la siguiente administración y con todo el interés y el empeño porque esta nueva administración tenga total éxito. Ese es nuestro empeño. Sí, ¿y se queda en nuestro país usted después del 31 de mayo o la vamos a ver en algún organismo internacional? Bueno, no sé todavía. Estamos viendo, con algunos ofrecimientos. La verdad, me gustó muchísimo trabajar en el gobierno. Y todo lo que pude dar de mi parte. Lamento si he decepcionado a algunos. Sé que a muchos he recibido su apoyo enorme de ustedes, los medios de comunicación. Ha sido extraordinario. Y bueno, ya veremos lo que dé para el futuro. Ojalá que bien, pero siempre esto estará en corazón. Esperamos seguirla viendo con más frecuencia. Gracias, ministra, muy útil. Gracias por estar con nosotros. Gracias, William. Gracias. Bueno, excelente. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Les invitamos. Mañana en 8 en punto estarán representantes de un consorcio que se ha creado alrededor de anteproyecto de ley de la función pública, y esto en el contexto también de la llegada de un nuevo gobierno y la selección de funcionarios. Es el tema de mañana en 8 en punto. Mientras tanto, les invitamos a que se queden con Sin Su Permiso. Buenas noches.